Nos habíamos quedado la vez pasada en la demostración de f a la menos 1 de d1 menos d2. Entonces vamos a ponerla por acá, ¿no? Entonces otra vez 2 por demostrar f a la menos 1 de d1 intersección d2, perdón, menos d1 menos d2 es igual a f a la menos 1 de d1 menos f a la menos 1 de d2, ¿no? Entonces, pues acuérdense quién es la definición, ¿no? De f a la menos 1. F a la menos 1 de un subconjunto de B. Si D es un subconjunto del codominio, entonces son los X, tal que f de X está en D. Esto es, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta a la proposición. La borro, entonces nada más es como para recordar. Y en realidad esta sale como lo hemos hecho con las otras, con el sí solo sí. Entonces, pues vamos a la demostración sería así. X en f a la menos 1 de d1 menos d2 implica, y ahorita vemos que los pasos son reversibles, implica que x, implica que la definición me dice que esté acá, quiere decir que cuando yo le aplico f a x, va a caer adentro. Entonces esto nos dice que f de x está en d1 menos d2. Pero ¿cuál es la definición de la diferencia? Entonces nos dice que f de x está en d1 y f de x no está en d2, ¿no? Pero esto de acá, ¿qué nos dice? La definición de la imagen inversa nos dice que x está en f a la menos 1 de d1, porque si a f le aplican, si a x le aplican f, cae acá, es lo que tenemos arriba. ¿Está bien? Y esto lo que nos dice es que x no está en f a la menos 1 de d2, porque si estuviera, tendríamos que f aplicado acá caería en d2, que es lo que estamos diciendo que no pasa efectivamente arriba, ¿no? Pero esto que nos dice, la definición de la diferencia nos dice que x está en f a la menos 1 de d1 menos, ¿no? F a la menos 1 de d2, o sea que está en donde en el otro lado. Pero si nos damos cuenta, todos los pasos se pueden regresar. Entonces, fíjense, este no me regreso para acá. Si x está en f a la menos 1 de d1 menos f a la menos 1 de d2, por definición de la diferencia, me voy para arriba, para acá, ¿no? Pero si esto pasa, me voy para arriba porque simplemente la definición de que esté en la imagen inversa me dice que esto, que esté o que no esté, me dice lo de arriba. Pero esto que está acá, exactamente lo que me dice es la diferencia de D1 menos D2, entonces me puedo ir para arriba, hacia acá, ¿no? Pero esto que está acá no es otra cosa que X esté en la imagen inversa de, de D1 menos D2, está acá. Entonces, esta es otra demostración del sí solo sí, ¿sí? Y ya, entonces ustedes demostraron, ya le pueden poner aquí, como son puros sí solo sí, por tanto, f a la menos 1 de D1 menos D2 es igual a f a la menos 1 de d1 menos d2. Y ya, acabaron la demostración, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las propiedades que cumple la imagen inversa y la imagen directa? La imagen inversa siempre se va a comportar bien, fíjense, abre todo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, es como muy cómoda. La imagen directa no es cómoda con la intersección, fíjense, aquí no jala que es igual, ¿no? Y aquí tampoco no jala que es igual. En la diferencia, que la diferencia en realidad es una intersección, porque habíamos visto que A menos B, pues era A intersección B complemento, ¿no? Entonces, pues no jala bien ¿cómo se llama? Con la intersección, la imagen directa, ¿está bien? Entonces, eso se va a arreglar con un tipo de funciones especiales que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, pues estas son más o menos como las propiedades básicas, Hay otras con respecto al complemento, que esas se las voy a poner en la tarea para que las practiquen.
Bueno, entonces, hasta aquí de propiedades de la imagen directa a la imagen inversa. En realidad, pues esto lo van a volver a ver en otro momento. Cuando vean cálculo, me imagino ahí van a volver a hacer mención de esto. Es a fuerza pasar por este tema. Entonces, pues, ya que vimos definición de función, definición de imagen directa, imagen inversa, hay un tipo especial, dos tipos especiales de funciones. Bueno, en realidad son tres que las voy a definir ahorita. Son función inyectiva, función sobre y función biyectiva. Entonces, esta parte sí es necesario que se la aprendan así muy bien, porque esto se usa siempre también. En general, pues todos los temas de álgebra se van a usar así como seguidos, como la base. Fíjense, entonces voy a poner acá, definición. Entonces, sean A y B conjuntos. ¿Está bien? Y tomen una función de A y B y sea f A en B una función. ¿Sí? Entonces, decimos que 1. Vamos a poner aquí 2 puntos. 1. F es inyectiva. Si cumple lo siguiente. Si para cada A, B en A distintos, tal que aquí sale, tal que A es distinto de B, se tiene que entonces, vamos a poner aquí entonces, las imágenes son distintas. F de A es distinto de F de B, ¿sí? El lenguaje de la lógica se escribe para todo A, B en A, ¿no? Le pueden poner así, A distinto de B implica F de A distinto de F de B. Sería el lenguaje de la lógica. O sea, si ustedes agarran cualesquiera dos distintos, la imagen debe de ser distinta. ¿Sí? Es la definición de que una función sea inyectiva. Bueno, entonces, ahora tenemos ejemplos y observaciones. 2. F es sobre. También la conocen en algunos textos como suprayectiva. ¿Está bien? Yo voy a usar siempre sobre. Entonces, de ahora en adelante, nos vamos a olvidar de suprayectiva. Casi no lo voy a usar. Bueno, nunca lo uso. Entonces, lo voy a llamar sobre. Entonces, F es sobre. Si pasa lo siguiente. Sí. Para cada B en el codominio, B en B, existe un elemento A en A, tal que F de A le pega a B, o F de A es igual a B. ¿Está bien? Como se escribe en lenguaje de la lógica. Entonces lo que me está diciendo es F es inyectiva, es si para todo B en B existe un A en A, tal que F de A es igual a B. ¿Sí? Y 3, las funciones así muy especiales, muy, ¿cómo se puede decir? Elegidas, muy nice, son las funciones que son biyectivas. Entonces, F es biyectiva si, si F es inyectiva y sobre. Si
F es inyectiva y sobre. ¿Está bien? O sea, es si cumple ambas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función que cumple, que es tanto inyectiva como sobre, entonces lo que nos está diciendo es que la función es biyectiva. ¿Está bien? Básicamente los dibujos que siempre se atribuyen a ese tipo de cosas son algo así como la función inyectiva. Si ustedes aquí tienen A y aquí tienen B, ¿sí? La función inyectiva son cosas más o menos así, que si ustedes toman, digamos, un elemento, ¿sí? Distinto de otro elemento por acá, ¿sí? Su imagen debe de dar, distinta, dos distintos, ¿está bien? Entonces, a donde los debe de mandar, deben de ser dos cosas distintas, ¿sí? Y que sea sobre, por lo regular, lo pueden representar así, si ustedes aquí tienen f de a en b, una función sobre, básicamente lo que está diciendo es que todo esto viene de algo, ¿sí? Todo b, lo colorean bien, debe de venir de algo, ¿sí? De algo aquí en a, de un tramo, ¿sí? Es decir, como que la función cubre todo b, ¿sí? En realidad ahí queda el dibujo feo porque debe de cubrir todo el conjunto b sin quedar puntos blancos. Este es como el ejemplo, el dibujo se puede decir de una función inyectiva. Dos distintos van a dar a dos distintos. Esa es inyectiva. Sobre es que todo, ¿no? Si ustedes lo colorean bien, ok, ya no lo voy a colorear bien, ¿no? Que todo esto esté cubierto por elementos, por lo menos un elemento de A. Entonces, como que se va sobre el conjunto B, ¿no? Entonces aquí le voy a poner más o menos aquí es inyectiva. Y esto es que sea sobre. ¿Sí? Ya no dibujo lo que sea biyectiva porque básicamente es que como que de este lado, biyectiva es que de un lado, de A, tiene una cierta cantidad de elementos, imagínense 3. ¿Sí? Y si tienen de otro lado un conjunto B, debe de tener los mismos 3 elementos para que sea una función inyectiva. Deben de estar ordenados uno a uno. ¿Sí? Entonces, este dibujo ya ahorita no lo vamos a poner acá, pero vamos a ver muchos ejemplos. Hay un montón de ejemplos de funciones biyectivas. De hecho, en matemáticas lo que se hace es clasificar cosas, ¿no? Entonces hay el ejemplo típico de que les dicen que ¿cuántos pares hay, no? Si ustedes agarran los pares, sería 0, 2, 4, 6, ¿no? ¿Y cuántos impares hay? Pues es 1, 3, 5, 7, etc. ¿Sí? La pregunta es, si aquí está A y aquí está B, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más elementos? Entonces aquí en realidad pues es una pregunta un poco que el que ya sabe la respuesta pues es hasta como medio tonta porque pero alguien que no la sabe es como que en un primer momento sí, pues sí te pone a pensar, pues cuál tengo más, tengo 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. En realidad a mí hasta se me complica tratar de decir que son más elementos, porque lo que nos ayuda en las funciones inyectivas nos ayuda a resolver este tipo de cosas. Entonces aquí la respuesta es que hay la misma cantidad de un lado y del otro. Cantidad, ¿sí? Se dice que hay una biyección, ¿sí? Algo así como que el 0 lo puedo asociar con el 1, el 2 con el 3, el 4 con el 5 y así el 6 con el 7 y etcétera. Es como una manera de relacionar los pares con los impares, etcétera, ¿no? Bueno, ya no la pongo bien, ¿no?
Y esto lo que nos dice es que en realidad pues hay lo mismo, ¿sí? Es la misma cantidad de pares que impares. Cosa distinta que si nosotros nos preguntan, aquí tienen los naturales, n, 0, 1, 2, etcétera, 3, y etcétera, ¿no? Y aquí tengo los reales, aquí este es A, y aquí son los números reales, que es la recta real, 0, vamos a dibujarla así, R, aquí este es B. Entonces, ¿dónde hay más? Aquí sí pasa que ya el cerebro puede decir, pues aquí a mí me late, ¿no? ¿Sí? Que hay más números reales, ¿sí? Como que si yo dibujara los naturales dentro de los números reales, aquí está el 0, pues como que van a estar por acá, ¿no? 1, 2, 3, 4 y ahí se sigue, ¿no? Pero aquí hay muchos reales, ¿no? Como que este dibujito me dice que todos estos son números reales, ¿sí? Entonces, pues efectivamente hay más números reales. Pero aquí lo voy a poner entre comillas porque esto es un decir nada más. La intuición. Hay más números reales. En realidad, pues eso hasta se puede demostrar formalmente. Y lo que hace que la demostración, que exista un argumento matemático de que aquí hay más que acá, son exactamente las funciones biyectivas. Aquí hay la misma cantidad de elementos porque aquí hay una función biyectiva entre estos dos conjuntos, entre pares y impares, ¿sí? Y lo que hace probar matemáticamente que hay más números reales que números naturales, entre comillas, es que no puede existir nunca una función biyectiva de aquí para acá, una función que sea inyectiva y sobre. Si eso ahorita les suena un poco raro, no se preocupen, porque eso lo van a ver en cálculo o lo van a ver en, en algún otro curso. Diría que análisis, pero los físicos no llevan análisis, entonces si la quieren meter de optativa estaría bien. Sí es una buena materia, pero ustedes en realidad las cosas que me han contado que usan de análisis son cosas como de otro tipo. Análisis 1 no sirve tanto para cosas de física, a lo mejor cosas de teoría de operadores, no sé, bueno, ya ese es otro tema. Entonces hay cursos en los que se puede mostrar esto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos ayuda a distinguir las funciones inyectivas. Nos ayudan en conclusión como inyectivas, sobres y biyectivas para decir o contestar las preguntas de qué lado del dominio o contradominio tengo más, como para indicar de qué lado tengo más cantidad que otra, o si tengo los mismos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Primero son las observaciones. Entonces, sean A, B conjuntos. Y f de A en B, como se dice, una función. ¿Está bien? Entonces, fíjense. La definición de qué es inyectiva se puede escribir así, ¿sí? Es para todo A en B, A distinto de B en A y B distinto de A, implica F de A distinto de F de B. Este es como P implica Q, ¿sí? ¿Cuál era lo equivalente que habíamos dicho? Era no Q implica no P, ¿no? ¿Está bien? Esa es la proposición lógica equivalente. Entonces, si nosotros hacemos uso de esa equivalencia lógica, lo que nos está diciendo es que al revés sería, si f de A es distinto de f de B, entonces, perdón, si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. ¿Sí? Como que se cancela la f. ¿Sí? Entonces, nos queda lo siguiente. 1. F es inyectiva.
si solo si cumple la siguiente propiedad, cumple, si solo si cumple que f de A igual a f de B implica A es igual a B. Como que la f se cancela de ambos lados y nada más nos quedan A y B, ¿sí? Entonces, esa es de hecho una equivalencia muy usada para funciones inyectivas. Para probar que una función inyectiva pruebo que sus imágenes son iguales, más bien, para probar que una función es inyectiva lo que hago es probar que tengo imágenes iguales y llegar a que tengo el mismo punto en la evaluación adentro. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer en unos ejemplos. Entonces, una observación, ¿sí? Ahora, recuerden qué pasaba con la definición de la imagen. Recordemos que la imagen de una función, ¿quién era? Si nos vamos a la definición, no me acuerdo en qué clase está, pero son los yes en B para los cuales existe un punto A en A y tal que f de A, hay que ponerle X. Existe un X en A tal que f de X es igual a Y, ¿sí? Esto que está acá, que era para calcular la imagen, no es otra cosa que la definición que está acá. Para todo B en A existe un A en A tal que f de A es igual a B. Entonces, cumple lo siguiente. Con esta recordatorio de quién es la imagen, entonces f es sobre sí y solo sí la imagen de f es todo B. ¿Qué es lo que yo les decía acá en el dibujito? Una función es sobre es aquella para el que todo B proviene de alguno. La función, ¿no? Mapea todo en B. ¿Está bien? Entonces, esa es otra observación. ¿Está bien? Entonces, si vemos algunos ejemplos para que quede más concreto. Estas dos se las tienen que recordar siempre porque son como las importantes. Una función inyectiva, sí, solo sí cumple que cada vez que agarro f de a igual a f de b, implica a es igual a b. Y es sobre si la imagen de f es todo b. ¿Sí? Entonces, fíjense, ejemplos. Vamos a hacer primero ejemplos con una cantidad finita de puntos. Ejemplos. 1. Ya no voy a escribir la función como se ve en su forma de parejas ordenadas. Ya nada más voy a escribir el dibujito. Sea f dada por f de a. Ah, pero ¿quién es? Vamos a ponerle quién es a, ¿no? Sean a igual a 1, 2, 3, 4. Y b igual a, b, c, d y y, algo así. ¿Está bien? Entonces, sea f1, la siguiente función, sea f1 de a, oh, está muy feo, sea f1 de a en b, la siguiente, ¿no? Dada por el siguiente diagrama. Ya no lo voy a escribir todas las parejas, no voy a poner el dibujito. Aquí está a, es 1, 2, 3, 4, y aquí va a estar b, que es a, b, c, d. Lo voy a hacer más grande porque si no, no va a entrar. Entonces aquí A, B, C, D. Uy. Y ya, entonces aquí va a estar la F1, de aquí para acá. Entonces vamos a hacer la primera, que es casi como nunca inyectiva, es cuando todo va a dar a uno solo, la función constante, ¿no? La función constante A, ¿sí? Bueno, ahí parece que le está pegando el B, pero es todos a la, ¿sí? Vamos a ponerle así que todos van a la, ¿está bien? Entonces es decir, F1 de X
igual a para todo x en a. Es la definición de la función, ¿no? Esta no es inyectiva. ¿Está bien? Pues, ¿cómo argumentan que una función no es inyectiva? Tienen que encontrar dos elementos distintos, ¿no? Tienen que negar la implicación. Recuerden que este es P implica Q, la negación es P y no Q. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de las negaciones? Entonces tienen que encontrar dos elementos que sean distintos y que imágenes son iguales para ver que no es inyectiva, ¿no? Entonces, no es inyectiva, pues f de 1 es igual a A, es igual a f de 2, ¿no? Entonces no es inyectiva. ¿Está bien? Tampoco es sobre. No es sobre. ¿Por qué? ¿De qué número no viene de alguno? Pues cualquiera. ¿Qué elemento de B no viene de alguno? Pues cualquiera de B, C y D, ¿no? Entonces aquí le pueden poner, pues, para B, ¿sí? Este de acá. Lo voy a poner con, a lo mejor lo voy a encerrar con rojo, lo voy a subrayar. Para B no existe X en A, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, tal que f de X le pegue a B. No hay ninguno, ¿se dan cuenta? ¿Está bien? No hay ninguna flecha que caiga en B. ¿Está bien? Todos van a querer A, entonces tampoco es sobre. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer otra. Entonces aquí sería F2 ahora. F2 de A en B. Dada por, vamos a poner aquí, este es 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a poner la otra que es A, B, uy, C, D, E. Entonces, fíjense, voy a hacer 1A, 3AB, 2AD y 4AE. Entonces esta es mi función F2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? ¿Sí? Fíjense. F de 1 es A. F de 2 es D. F de 3 es B. Y F de 4 es E. Entonces de ahí nos damos cuenta que cualesquiera dos distintos, ¿sí? Cualesquiera ustedes agarren dos distintos del dominio, sus imágenes van a ser distintas, ¿no? Entonces eso lo que nos dice es que la función es inyectiva. Entonces, F es inyectiva. Cumple que para todo A, B, A, bueno, vamos a quitarle para todo. Cumple que la condición A distinto de B. Vamos a ponerle X y Y porque el A y B lo estoy usando para los elementos del conjunto B. Cumple que X distinto de Y implica que las imágenes son distintas, ¿no? Si X es igual a 1, pues vale A la imagen. Si Y vale 2, la imagen vale D. Entonces ahí cumple, ¿no? Cualquiera dos distintos implica que son imágenes distintas. F no es sobre. F no es sobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, perdón, C, ¿no? Este de acá, bueno, nada más lo voy a subrayar, ¿no? Pues, para C no existe X en A tal que F de X es igual a C. Ningún elemento de X le está pegando a C, ¿no? Entonces, F no es sobre. Y bueno, aquí ya no lo puse, pero como no es inyectiva ni sobre, no es biyectiva en particular. Como no es sobre, entonces no es biyectiva en particular. Bueno, vamos a poner aquí entre paréntesis en particular, porque para que sea biyectiva necesita hacer los dos. En particular, no es biyectiva. ¿Está bien? Entonces es una función que es inyectiva, no sobre. Y podemos hacer otra más, fíjense. Podemos hacer acá
digamos 1, 2, 3, 4 y aquí podemos hacer sea, vamos a ponerle aquí sea F3 de A en B. Híjole, no le puse como que para distinguir que estábamos en otro ejemplo, ¿no? Bueno, no sé. Entonces no sé, pónganle aquí pues alguna notación para que se den cuenta de que ya es otro ejemplo, 2, ¿no? Y aquí pónganle, no sé, otros 3 asteriscos para que se den cuenta que es otro ejemplo, ¿no? Entonces aquí sea F3, digamos A, B, C, D, ¿no? Entonces aquí es F3, ahora fíjense que, perdón, me falta el E. D, E, ¿no? Entonces, uy, aquí le voy a poner la F, uy, la F3, entonces va a ser aquí, vamos a hacer algo así como 1A, 2AB, ¿cuál otra podemos ponerle? 3AB y 4AD, ¿no? Entonces, esta función F3 no es inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, f de 2 es igual a b es igual a f de 3, ¿no? No es inyectiva. Dos distintos van a dar a uno solo. Sus imágenes son iguales para 2 y 3. Y tampoco es sobre, no es sobre. ¿Por qué no es sobre? Porque C no viene de ninguno. C no existe para C, vamos a poner así. No es sobre. Pues para C, ¿no? No existe x en A tal que f de x es igual a C. ¿Está bien? Aquí hay una pregunta interesante. Que ustedes la pueden responder. Aquí terminamos la clase. Es, si ustedes consideran los mismos conjuntos, aquí vamos a ponerle. Aquí existe una función sobre f de A en B con estos conjuntos. O sea, la pregunta es si yo agarro aquí 1, 2, 3, 4 y aquí agarro A, B, C, D, E. ¿Existirá una función sobre? Que sea... Bueno, yo no le pongo acá. ¿Existirá una función sobre? ¿Se dan cuenta? Parece ser que no, ¿no? Porque si yo quisiera que todos los de acá estuvieran relacionados con alguno, por ejemplo, puedo agarrar el 2 con el 3, el 3 con el A con el 3, el 2 con el C, el D con el 1, el B con el 4 y como que siempre falta uno, ¿no? El B ya no lo puedo relacionar con otro porque si no ya no sería función, porque si le pongo por ejemplo el 2 con el 4, ya estaría diciendo que el 4 lo manda dos veces al B y al E y no puede ser función. Entonces pues ahí no, esa no jala, ¿no? Y puedo hacer otra, ¿no? Puedo empezar así el 1 al E, el 2 al B, el 3 al A y el 4 al C. Y otra vez la que sale sobrando ahora es el D. El D ya no se puede relacionar con ninguno porque pues ya no sería función, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cosas de cardinalidad, ¿no? Porque aquí tengo más elementos que acá. Aquí son 5 elementos. Y aquí son 4 elementos. Entonces pareciera que nunca voy a poder encontrar una función sobre de aquí para acá. ¿Está bien? Eso tiene que ver con cosas de cardinalidad que en realidad no, vamos a verlo con un poco de cuidado. No vamos a ver completo porque no es como nuestra prioridad. Pero se dan cuenta aquí, pues ya como que la función sobre y lo inyectivo tiene que ver con cosas de conteo. Con cuántos hay de un lado y cuántos hay del otro, ¿sí?
Tal vez si tuviera 5 de un lado y tuviera 4 de un lado y 4 del otro, sí podría yo encontrar funciones sobres. De hecho, hasta biyectivas. Pero pues esos si quieren los vemos en la siguiente sesión. Bueno, aquí le detenemos. Bye.